Buen día. Pues con gusto estoy de nuevo y pues permítanme presentarme. Soy Jorge Manuel Moreno Varela. Iniciemos un breve comentario sobre un cuento filosófico, ¿no? Tiene como título El gran baile de la materia. Pues resulta que había una vez en el vasto escenario del cosmos una fiesta continua. No era una fiesta de música y luces, sino de movimientos, de cambios y formas. A esta fiesta todos los cuerpos, desde una pesada piedra hasta la luz de las estrellas, pasando por los animales, pasando por los humanos, todos ellos, los cuerpos en general, participaban en un baile frenético llamado actividad. Y entra en el escenario Aristóteles, quien caminaba entre los bailarines y notó que no todos se movían igual, ¿no? Y se dijo, cada cuerpo tiene un lugar al que pertenece. Vio una piedra caer hacia el suelo y a una llama subir. Explicó, pues, que los cuerpos no se mueven por azar. Los cuerpos tienen una naturaleza interna que los impulsa hacia su lugar natural, la tierra abajo, el fuego arriba. Para él, la actividad era teleológica. ¿Por qué? Porque todo cuerpo se mueve con un fin, buscando su propia perfección o entelequia. Bueno, el tema que abordaremos es precisamente sobre el baile frenético llamado actividad de los cuerpos. Así que iniciemos. En esta tercera sección vamos a tratar sobre el capítulo 2, sobre de la actividad de los cuerpos. Empecemos. De la actividad de los cuerpos tiene dos artículos. El artículo primero de la naturaleza de la actividad de los cuerpos y el artículo segundo de las leyes de la actividad de los cuerpos. En el artículo sobre la naturaleza de la actividad de los cuerpos tenemos una primera parte que es sobre nociones y una segunda parte cuestiones. Empecemos pues con nociones sobre nociones de la naturaleza de la actividad de los cuerpos. Todos admiten que está presente en los cuerpos la actividad. La actividad de los cuerpos pues es conforme a la naturaleza de los mismos y su efecto viene a ser la mutación. Dentro de las nociones vamos a ver la cuestión de la naturaleza y vamos a tratar también el tema de la mutación. Empecemos pues con el primer tema sobre la naturaleza. Veamos este índice sobre estas nociones de la naturaleza. Tenemos la palabra naturaleza que vamos a detallar. Vamos a ver el inciso A, principio, el inciso B, algo sobre primero, inciso C, algo intrínseco, y después vamos a ver sobre la mutación propia. Empecemos pues con la palabra naturaleza. La palabra naturaleza se considera en muchos sentidos, pues se entiende, ¿qué se entiende? Inciso 1, se entiende como origen, o sea, movimiento de alguna cosa. Inciso 2, como temperamento o índole de algunos hombres. Inciso 3, como esencia de algunas cosas, de tal manera que considerar la naturaleza sea con frecuencia lo mismo que considerar la esencia
de alguna cosa. Inciso 4. Como el conjunto de todas las cosas. Estamos hablando de la palabra naturaleza. Inciso 5. La naturaleza como Dios mismo en cuanto es autor de todas las cosas. Y tenemos finalmente, respecto a la palabra naturaleza, que en este lugar, por naturaleza, nosotros entendemos como el principio primero e intrínseco de lo que es la acción y la pasión. Empecemos pues con el inciso A sobre principio. Principio, porque principio es aquello de lo que procede algo. La naturaleza, sin embargo, es aquello de lo que procede la acción o pasión. Si algún cuerpo obra o padece de este modo, se explica o procede de su naturaleza. Inciso B, vamos al término primero. Primero, porque la naturaleza es el principio radical o sustancial del cual surgen las fuerzas y las operaciones. Pasamos al inciso C, intrínseco. Intrínseco, ya que la naturaleza se opone a la violencia y se opone al arte. Aquello que es violento o artefacto no es intrínseco a la cosa, sino que se da de una manera extrínseca. Ejemplo, que el fuego queme es intrínseco, o sea, de su naturaleza. Vayamos a ver la mutación propia. La mutación propia, tenemos la mutación instantánea y tenemos la mutación sucesiva. La mutación instantánea es aquella en que la cosa en un momento pasa del término a quo al término ad quem, de donde su hacer, el devenir, es el mismo acto de ser devenido. Por ejemplo, el acto de intelección se hace en un instante. ¿Okay? Por eso estamos hablando de la mutación instantánea, donde el acto de intelección se hace en un instante. Veamos la mutación sucesiva. La mutación sucesiva se llama movimiento, que se considera doblemente. Por un lado tenemos en sentido amplio como mutación en la cantidad, aumento o disminución, o en la calidad, alteración. Tanto cantidad como calidad, recordemos que son accidentes. Inciso B, en sentido estricto, o movimiento local, o sea, el paso de un lugar a otro. Aristóteles define el movimiento o mutación sucesiva como sigue. Aristóteles nos define que el acto del ente en potencia, en tanto que está en potencia, y el movimiento es perfección, acto, del ente que está en potencia. Sin embargo, no es perfección consumada, o sea, completa. Es una perfección imperfecta, acto del ente en potencia, de donde el movimiento es algo medio entre potencia desnuda y el acto perfecto de la cosa. Vamos a continuar pues con la mutación sucesiva. La mutación sucesiva es sustancial o es accidental. Según que considere la misma sustancia, ejemplo, la mutación del leño en ceniza, estamos hablando de la sustancia del leño,
o solo de accidente, por ejemplo, en el caso de la cantidad o de la cualidad, que ya los habíamos citado que ambos son accidentes. Muy bien, terminamos con las nociones del artículo primero de la naturaleza de la actividad de los cuerpos. Vayamos a ver las cuestiones sobre la naturaleza de la actividad de los cuerpos. Empecemos con la primera cuestión. ¿Existe el movimiento en la naturaleza? 2. Admitido el movimiento, toda actividad de los cuerpos se reduce a movimiento local o se han de admitir fuerzas en los cuerpos. 3. Admitidas las fuerzas en los cuerpos, valen las fuerzas para producir en los cuerpos mutaciones diversas del movimiento local. El mecanicismo es la doctrina o sistema que sostiene que todo se reduce en la naturaleza a la materia y al movimiento local. Entre los antiguos se tienen Leucipo y Demócrito, escuela atomística, que defendieron el mecanicismo para todas las cosas. Entre los modernos está Descartes, que defendió esta doctrina para los cuerpos, plantas y animales, excluido el hombre. Parménides negaba la existencia de verdaderas mutaciones. Leucipo y Demócrito, para salvar la existencia del movimiento y la inmutabilidad de las cosas, admitieron solo el movimiento local, sin las mutaciones, sino que es la mutación intrínseca. El mecanismo de Descartes se explica porque él mismo admitió solo aquello que es mensurable con claridad matemática. Por ejemplo, redujo todos los fenómenos a solo movimiento local. Nuestra doctrina sostiene que las fuerzas de los cuerpos producen verdaderas mutaciones. Además de las mutaciones, se tiene el movimiento local. Para la segunda y tercera cuestión se tiene que, además del movimiento local, se dan en los cuerpos verdaderas fuerzas eficientes. 2. Su efecto no es solo el movimiento local, sino también cualidades distintas del movimiento y por lo mismo ligado a él. Con esto terminamos el artículo primero. Vamos a empezar con el artículo segundo de las leyes de la actividad de los cuerpos. Y tenemos la primera parte que habla de nociones y la segunda que es especie de leyes naturales y tenemos una tercera sobre cuestiones también. Muy bien, empecemos con las nociones de las leyes de la actividad de los cuerpos. Nuestra experiencia nos ofrece estos hechos. Los fenómenos naturales tienen cierta constancia, es decir, se dan del mismo modo. Sin embargo, investigar sobre esta constancia es lo mismo que buscar las leyes según las cuales se suceden los fenómenos. De hecho, todas las ciencias, ninguna otra cosa buscan sino las leyes que regulan los fenómenos. Sigamos con las nociones de la ley en general. Como Dios sea creador y legislador de todo, en Él mismo se da la ley suprema o ley universalísima, que se llama ley eterna. Los físicos consideran las leyes en relación a la constancia de los fenómenos naturales y a la búsqueda de leyes que los regulan.
Para los físicos, las leyes naturales son relación entre fenómenos. Estas relaciones las exponen en fórmulas de equivalencia entre fenómenos antecedentes y fenómenos consecuentes. Así como sucede en las fórmulas químicas, en las fórmulas físicas y astronómicas. Seguimos con nociones y tenemos que las leyes de la naturaleza pueden considerarse de una manera triple. Uno, causalmente en cuanto está Dios. Dos, formalmente según la propia esencia. Y tres, efectivamente en cuanto es el mismo efecto constante que surge de la inclinación. Entonces tenemos causalmente en cuanto está Dios, formalmente según la propia esencia y efectivamente en cuanto es el mismo efecto constante que surge de la inclinación. Sucesión de fenómenos. Veamos el primero, causalmente en cuanto está Dios. Como regla que causa la inclinación en las criaturas. Y dos, formalmente según la propia esencia, en cuanto está en la criatura como inclinación intrínseca. Y por tanto, el modo constante y uniforme de obrar, ley filosóficamente considerada. Entonces, tenemos causalmente en cuanto está Dios como regla que causa la inclinación en las criaturas y formalmente según la propia esencia. El 3 dice, efectivamente, en cuanto es el mismo efecto constante que surge de la inclinación. Ley más bien físicamente considerada. Luego, podemos definir la ley natural como la inclinación intrínseca y, por tanto, un modo constante y uniforme de obrar en las cosas de la naturaleza. Entonces sería la definición de ley natural. La inclinación intrínseca y, por tanto, un modo constante y uniforme de obrar en las cosas de la naturaleza. Los efectos se deben a las inclinaciones de las cosas y a las relaciones mutuas que se dan entre las cosas. Así, la atracción entre el Sol y la Tierra se debe a la naturaleza del Sol y de la Tierra, pero también a sus relaciones. Veamos ahora la parte de sucesión de los fenómenos. La misma sucesión de los fenómenos, según las leyes naturales, se llama curso de la naturaleza. Es lo mismo que el orden natural, es decir, el curso de la naturaleza es lo mismo que el orden natural, que viene a ser la disposición de las cosas del mundo para ¿qué? Pues para conseguir el fin según las leyes naturales. Especie de leyes naturales. Las leyes naturales se dividen doblemente según la amplitud de sus aplicaciones. Tenemos las leyes cósmicas, dos, las leyes físicas. Empecemos con las leyes cósmicas. Son varias. Las leyes cósmicas son leyes universalísimas que regulan todos los efectos y todas las cosas del mundo. Tenemos la primera, ley de la sabiduría, ley de la constancia, ley de la finalidad, ley de la utilidad, ley de los medios naturales, ley de la unidad y finalmente la ley de la continuidad. Empecemos con la ley de la sabiduría. La ley de la sabiduría tenemos que es la naturaleza es sapientísima porque viene a ser efecto de Dios
que es sapientísimo. La ley de la constancia. La naturaleza en las mismas circunstancias produce los mismos efectos. A esto se reduce el determinismo natural en que se fundamenta la inducción. Ley de la finalidad. Todo en el mundo cumple su propio fin y según el fin. Esta ley se conecta con la ley de la sabiduría. Pasamos a la ley de la utilidad. Continuamos con la ley de la utilidad. La naturaleza nada hace frustrado. Esta ley se conecta con la ley de la finalidad. Ley de los medios naturales. Cualquier cosa que puede hacerse por causas naturales no se hace inmediatamente por Dios. Esto resulta de la providencia de Dios, que deja a la propia naturaleza de las cosas sus propias operaciones. Ley de la unidad. La naturaleza tiende a la unidad en sus fenómenos. Ley de la continuidad. La naturaleza no obra a saltos, a saber, progresa jerárquicamente en las cosas y en las operaciones. De este modo puede expresarse: el supremo del orden inferior toca al ínfimo del orden superior. De esta manera la perfectísima planta, supremo orden, está cerca del imperfectísimo animal, ínfimo orden superior. Muy bien. Terminamos con nociones del artículo segundo de las leyes. Vamos a continuar con especie de leyes naturales. Las leyes naturales se dividen doblemente según la amplitud de las aplicaciones. Decíamos que son las leyes cósmicas y las leyes físicas, que es con lo que vamos a continuar, habiendo terminado ya las leyes cósmicas. Las leyes físicas son leyes menos universales, que ya consideran o no a todas las cosas. Ya conservan o no a todas las operaciones de las cosas. Son las leyes de la astronomía, de la física, de la química, de la biología, que se encuentran pues en las ciencias particulares. Pasamos ahora a las cuestiones. Sobre las leyes naturales pueden hacerse las siguientes preguntas. ¿Existen las leyes naturales? Las leyes naturales son cognoscibles por nosotros. Las leyes naturales son necesarias o de tal manera constante que no pueden cambiar. Empecemos con la 1. Existen las leyes naturales. Algunos de los más recientes responden que acaso las leyes están presentes en las cosas, pero no son cognoscibles por nosotros. Poquísimos responden negativamente, porque sostienen que todo llega a ser en el mundo por causalidad, o sea, de una manera fortuita. Así pensaron los atomistas antiguos como Leucipo y Demócrito. Entre los modernos, muchos rechazaron las leyes naturales, negando la finalidad en las cosas, a saber, negando que las cosas persigan su propio fin. Pasamos a la 2. Las leyes naturales son cognoscibles por nosotros. Algunos de los más recientes también responden
que acaso las leyes están presentes en las cosas, pero no son conocibles por nosotros. Pasamos al 3. Las leyes naturales son necesarias o de tal manera constante que no pueden cambiar. Algunos, negando la finalidad, defienden el determinismo rígido, o sea, absoluto, a saber, sostienen que las leyes naturales son absolutamente necesarias e inmutables, de tal manera que ni Dios las puede cambiar. Vamos a continuar con con las leyes naturales. A quienes sustentan esta doctrina suelen llamarse ciencistas, o sea, exaltadores exagerados de la ciencia. Fueron muchos durante el siglo pasado que no admitieron nada sino la naturaleza y sus leyes absolutas mientras negaban la providencia de Dios. El ciencismo es la posición de los que sostienen que las ciencias físicas valen más que la revelación de Dios y los milagros. Algunos cuya doctrina se llama indeterminismo o contingentismo niegan la absoluta necesidad de las leyes naturales. Presentan la verdad sobre la naturaleza, pero son símbolos de la verdad. Es el simbolismo. Y solo algo útil, carácter económico o instrumental de las ciencias físicas. De esta manera, asentían Bergson, Boutroux, Poincaré, Duhem, Meyerson, Cross y todos los relativistas de las ciencias físicas. La doctrina común entre los escolásticos y muchos otros filósofos responden positivamente a la pregunta de si existen las leyes naturales. Debe considerarse el concepto de necesidad a que las leyes naturales son necesarias o de tal manera constantes que no puedan cambiar. La necesidad también es moral. Si el agente es libre para elegir, pero se obliga para servir a la ley si quiere alcanzar un fin, de donde la necesidad moral es necesidad final, finalística, y es obligación moral, deber. La necesidad de los eventos naturales no es moral, sino física, en cuanto por su inclinación la cosa no puede obrar diferente de cómo obra, es decir, no puede elegir. Todos los escolásticos sostienen que las leyes naturales no son contingentes, sino son necesarias, sin embargo, con necesidad hipotética. Con esto terminamos el artículo 2 de las leyes de la actividad de los cuerpos y finalizamos así el capítulo 2 de la actividad de los cuerpos. Continuaremos en la siguiente sección con el capítulo 3 sobre la medida de la actividad de los cuerpos. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima sección 4 con su capítulo 3.